Hola, somos el equipo número 5 de Fisiología General, Universidad Veracruzana Campus, Ciudad Mendoza, y en este video conoceremos más acerca de la célula y sus funciones. La célula es la unidad funcional del cuerpo humano. Estamos conformados por 1 trillón de células, cada una con una función diferente dependiendo de la localización que tenga. Por ejemplo, las células óseas se encargan de la asimilación del calcio para su mineralización y proporcionan sostén al organismo, mientras que los eritrocitos o células rojas llevan oxígeno a los distintos tejidos corporales y ayudan a la nutrición de estos. A pesar de haber células especializadas, todas tienen características en común, como su membrana, organelos, mecanismos de transporte intracelulares y extracelulares, y por esto debemos conocerla para entender la función de los órganos y la armonía del organismo. Una célula normalmente mide alrededor de 30 a 50 micras, dependiendo de la función que tengan. Las diferentes sustancias que componen la célula se conocen como protoplasma, el cual está compuesto por carbohidratos, proteínas, lípidos, agua y electrolitos. Algunos de los iones importantes de la célula son el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato y cantidades más pequeñas de sodio, cloruro y calcio, y son necesarios para el funcionamiento de algunos de los mecanismos de control celulares. De igual forma, las células contienen la información genética, lo que les permite controlar las sustancias sintetizadas y realizar copias de sí mismas. La estructura celular está compuesta principalmente por un núcleo y un citoplasma, separados por una membrana nuclear, y a su vez delimitado el citoplasma del líquido extracelular por una membrana celular o plasmática. La membrana celular es una capa que cubre a la célula del medio externo y se encarga del transporte extracelular. Sus principales funciones son aislar el contenido de la célula con su medio externo, regular el intercambio de sustancias entre la célula y su medio externo, permitir la comunicación entre células y regular muchas reacciones químicas. Su estructura básica consiste en una bicapa lipídica, formada por lípidos como lo son fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Algo que también conforma la membrana celular son las proteínas, ya sean integrales o periféricas, las cuales son principalmente glucoproteínas, que son parte del glucocálix de la membrana. Las proteínas integrales de la membrana componen canales estructurales, o poros, a través de los cuales las moléculas de agua y las sustancias hidrosolubles se pueden difundir entre los líquidos extracelular e intracelular, además de que tienen propiedades selectivas que permiten la difusión preferente de algunas sustancias con respecto a las demás. Aparte de esto, actúan como receptores de los productos químicos hidrosolubles, como las hormonas peptídicas, que no penetran fácilmente en la membrana celular. Las proteínas periféricas se unen con frecuencia a las proteínas integrales, de forma que las proteínas periféricas funcionan casi totalmente como enzimas o como controladores del transporte de sustancias a través de los poros de la membrana celular. El citoesqueleto es otro de los elementos de la célula. El citoesqueleto de la célula determina la forma celular y participa en la división de las células. Permite su movimiento y proporciona una especie de ruta que dirige el movimiento de los organelos en el interior de las células. También tenemos al retículo endoplásmico. Este organelo ayuda a procesar las moléculas formadas por las células y las transporta a sus destinos específicos dentro o fuera de esta. Se divide en dos, el liso y el rugoso. El liso participa en la síntesis de sustancias lipídicas y en otros procesos de las células que son promovidos por las enzimas interreticulares, como es el transporte de lípidos, mientras el rugoso tiene adherido a su superficie externa ribosomas y participa en la síntesis de proteínas. Los ribosomas están formados por una mezcla de ARN y proteínas, y su función consiste en sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula. Otro elemento de la célula es el aparato de Golgi, que funciona asociado al retículo endoplásmico, ya que hay pequeñas vesículas de transporte que continuamente salen del retículo endoplásmico y que poco después se fusionan con el aparato de Golgi.
Sustancias transportadas se procesan después en el aparato de Golgi para formar lisosomas, vesículas secretoras y otros componentes citoplásmicos. Dicho de una forma más simple, la función de este organelo consiste en el almacenamiento, modificación y empaque de sustancias de secreción. Los lisosomas son organelos vesiculares que se forman por la rotura del aparato de Golgi y después se dispersan por todo el citoplasma. Los lisosomas constituyen el aparato digestivo intracelular que permite que la célula digiera las estructuras celulares dañadas, las partículas de alimento que han ingerido y las sustancias no deseadas, como son las bacterias. Los peroxisomas se cree que están formados por autorreplicación, en lugar de proceder del aparato de Golgi, y contienen oxidasas en lugar de hidrolasas. Su principal función es participar en procesos oxidativos, como la degradación del peróxido de hidrógeno. Las vacuolas son espacios en el citoplasma donde se almacenan diferentes sustancias y liberan exceso de agua. Y por último, como elemento de la célula tenemos las mitocondrias. Sin ellas, las células no serían capaces de extraer energía suficiente de los nutrientes y en esencia cesarían todas las funciones celulares. Como dato de las mitocondrias, se concentran en aquellas porciones de la célula que son responsables de la mayor parte de su metabolismo energético, pero su función principal es convertir la energía de los azúcares que entran a la célula en ATP. Mecanismo de intercambio entre los diferentes organelos intracelulares y su medio ambiente intracelular. Como ya fue mencionado, en el citoplasma podemos encontrar 5 orgánulos especialmente importantes, siendo el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. El retículo endoplasmático rugoso ayuda a procesar las moléculas formadas por la célula y las transporta a sus destinos específicos dentro o fuera de la célula. Las sustancias que se forman en algunas partes de la célula entran en el espacio del retículo endoplásmico y después son dirigidas a otras partes de la misma. A medida que se forman las sustancias en el retículo endoplásmico, en especial las proteínas, se transportan a través de los túbulos hacia porciones del retículo endoplásmico liso que está más cerca del aparato de Golgi. En este momento, las vesículas pequeñas de transporte, compuestas por pequeñas envolturas de retículo endoplásmico liso, se van escindiendo continuamente y difundiendo hasta la capa más profunda del aparato de Golgi. Dentro de estas vesículas se sintetizan proteínas y otros productos del retículo endoplásmico. Las vesículas de transporte se fusionan instantáneamente con el aparato de Golgi y vacían las sustancias que contienen hacia los espacios vesiculares de este. Los lisosomas constituyen el aparato digestivo intracelular que permite que la célula digiera las estructuras celulares dañadas, las partículas de alimento que ha ingerido y las sustancias no deseadas como las bacterias. Las enzimas hidrolíticas están altamente concentradas en los lisosomas. Lo normal es que la membrana que rodea a los lisosomas impida que las enzimas hidrolíticas encerradas en ellos entren en contacto con otras sustancias de la célula y por tanto previene sus acciones digestivas. No obstante, en algunas situaciones la célula rompe las membranas de algunos lisosomas, permitiendo la liberación de las enzimas digestivas. Estas enzimas escinden a continuación las sustancias orgánicas en las que van entrando en contacto, dando lugar a productos muy pequeños y de muy fácil difusión, como aminoácidos y glucosa. Los peroxisomas son físicamente similares a los lisosomas, pero difieren en dos aspectos importantes, entre los que destaca su contenido de oxidasas en lugar de hidrolasas. Podemos concluir que para el conocimiento total del organismo de un ser humano debemos reconocer desde lo más particular a lo más general, es decir, desde la célula hasta los tejidos que finalmente conformarán órganos y sistemas
Debemos identificar las funciones que la célula realiza para poder saber la forma en que ésta procede a conservar la homeostasis en el cuerpo humano y el cómo podemos preservar las condiciones adecuadas para el funcionamiento apto de la unidad básica del cuerpo humano.